Hola queridos hermanos, bienvenidos al quinto programa de Taller de Discipulado. Muchísimas gracias por las preguntas, los comentarios y la difusión del video. En el día de hoy tenemos agrupadas algunas preguntas que están relacionadas con la oración, así que todo el programa vamos a hablar de eso. Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno que tenemos este espacio para formular las preguntas y para responderlas. Ahí está apareciendo la dirección de mail para que nos escribas las preguntas que a vos te surjan o dudas que siempre tuviste. También podés utilizar el espacio del chat. Ahora podés estar escribiendo y haciéndonos las preguntas que a vos más te interesen. Bueno, Diego, tenemos la primera pregunta, la realiza Fernando de Flores y pregunta: ¿qué es la oración? Fernando, gracias por hacer esta pregunta. La verdad que la oración es uno de los aspectos más interesantes, hermosos y poderosos que Jesús nos vino a revelar. Aunque está documentado en toda la Biblia, Jesús realmente hizo de la oración un ministerio, una forma de vida. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, es comunicarse con Él de una forma viva y verdadera, ¿no? Muchas veces pensamos que la oración tiene que ver con algo que tiene que estar escrito en un lugar, y si yo repito lo mismo que dice ahí, tiene un poder. Y la oración tiene el poder de la naturalidad con que sale. Ese es el poder. Eso tiene que ver con la fe. Ahora lo vamos a explicar bien. Mira, en toda la Biblia encontramos que Dios anhela, desea comunicarse con nosotros, con sus hijos. ¿Y cómo busca Dios que lo hagamos? A través de la oración. Y nos invita, nos pide que oremos, que hablemos con Él. Todo lo que hizo y hace es para que tengamos la posibilidad de comunicarnos con Él. Él quiere que lo conozcamos mejor, que estemos unidos en una relación. Y esto, por supuesto que es algo muy personal. Yo puedo orar por otras personas, pero mi relación con Dios va a ser única. Podemos ver que la oración es más que pedir. A veces la gente piensa, o todos pensamos, que orar es sinónimo de pedir. No. La oración trasciende el mero pedido. La oración tampoco no es un ritual religioso, ¿no? Algo que tiene que ser predeterminado, ajustado. No es un ritual. Ahora vamos a hablar y ver sobre 5 momentos ideales como para orar. Por ejemplo, el primer momento es cuando acudimos en oración porque hay una necesidad. La palabra dice que Él es nuestro pronto auxilio. ¿Qué significa que es nuestro pronto auxilio? Ante una necesidad estamos en una situación de auxilio. Y que sea pronto es que está en una distancia solamente de una oración. Dios está a una oración de distancia. Así que bueno, el primer punto y el primer momento ideal para orar es cuando tenemos una necesidad. El segundo punto es cuando tenemos la oportunidad a través de la oración de escuchar a Dios. No solo la oración es para que lleguemos y descarguemos ahí, me pasa esto y aquello y esto. Ese es un punto que habitualmente hacemos, pero es una oportunidad, y no te la pierdas, por favor, de comunicarte con Dios. Nosotros hablamos, nos descargamos, decimos, pero es una comunicación. La comunicación tiene dos partes. Dios también habla. Y cuando lo hace, estate bien atento, porque tenemos la certeza de que Él no falla. No va a tirar palabras por tirar. Es más, Dios es preciso y Dios es intencional. Lo que dice tiene una precisión que no le falla y tiene una intención porque hay un propósito atrás de lo que te va a decir. Ni una palabra suya la desperdicies, porque puede ser muy clave. Un tercer momento para orar es la oportunidad que tenemos nosotros ante ir a aquel que nos puede perdonar. ¿Quién tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados? El Señor. Entonces, la oración también es un momento para confesar y abrir nuestro corazón. Abrimos la intimidad de nuestro corazón, ¿a quién?
Alguien que nos despierta confianza. Bueno, Dios, tenés la confianza absoluta que podés abrir tu corazón y no te va a juzgar. Él nos ama aún sabiendo todas las cosas nuestras, buenas y malas que puede haber en nuestro interior. Es por eso que la oración se convierte en una oportunidad especial de confesar las fallas, las debilidades, las luchas que estás teniendo, además de que Dios las sabe. Pero hay un poder de liberación en la confesión. Y además es un momento que cuando le confesamos, le pedimos perdón, podemos tomar la herramienta del compromiso, a cambiar la actitud que estamos teniendo y a recibir y creer que Dios nos está perdonando cuando nosotros nos estamos confesando de verdad. Bueno, un cuarto momento es la oportunidad de orar por otros. No solo vas delante del Señor todo para vos, hay otros que necesitan oración, sean creyentes o no sean creyentes. Jesús justamente nos enseñó ahí en Juan 17 que esos momentos privados que él tenía con el Padre, por supuesto era para aumentar su comunión, pero también era una ocasión de pedir por sus discípulos. Es una ocasión también para cubrirlos, para pedir por fuerzas, aquel que está agotado, cansado, para pedir por sanidad. Y todo esto, el orador, el que está orando, es un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Aquel que se pone en el lugar de, en el medio, entre Dios y la necesidad de la persona. El quinto momento es el de dar gracias. Qué mejor que acercarte a Dios y darle gracias. ¿Sabes? Eso es una muestra de fe. Cuando vos das gracias y lo das de antemano o lo das conociendo, es que crees en el Señor, confías en Él. Quizás algo todavía no sucedió, pero das gracias porque sabes en quién estás depositando tu confianza y que Dios lo va a hacer. Das gracias por cada día, en realidad lo que hace es prepararte para disfrutar de cada momento, confiando en que Dios va a dar la providencia necesaria en todo tipo de aspectos para cada uno de nosotros. Yo lo que quiero agregar para que nos quede más claro qué es la oración, aportar con qué no es la oración. Una serie de puntos. Primero, la oración no es rezar. La palabra rezar proviene del latín y significa repetir. Rezar son oraciones que han sido establecidas por otras personas y no son con nuestras propias palabras. Vos podés apropiarte de expresiones, pero diferente es incorporar una expresión que repetir. Por ejemplo, yo puedo apropiarme de expresiones de las oraciones de, por ejemplo, de Diego, que a mí me encanta cómo ora, y expresa muchas cosas que yo con mis propias palabras no puedo expresar, pero que me gustaría, entonces puedo apropiarme de ciertas expresiones que hace Diego. Pero muy diferente es que yo agarre toda la oración de Diego y que luego la anote y la empiece a repetir todos los días. Eso no es orar. Así que la oración no es rezar. Otro punto es que la oración no es para impresionar a otros. El motivo de nuestra oración siempre tiene que ser el de comunicarse con Dios e impresionar a Dios si queremos impresionar a alguien, pero nunca impresionar a las personas. Nuestra intención de corazón tiene que ser siempre la de agradar a Dios, no a las personas. Otro punto de qué no es la oración, no es para cumplir un mandato. Si no oras, no es que estás en falta. Entonces, la oración no es para cumplir un mandato. Otro punto que no es la oración, que no es para obligar a Dios a responder. No oramos con la intención de torcerle el brazo a Dios, porque todo lo que Él nos responde lo hace en y por amor. Y en ese amor, Dios mismo nos anima a que seamos insistentes, perseverantes y que lo hagamos con fe. Entonces, su respuesta a nuestra oración es en y por amor, no porque lo obliguemos o lo presionemos. Bueno, Adri, seguimos con la segunda pregunta de Fernando. Buena pregunta. Dice, ¿cuáles son los requisitos para orar? Bien, excelente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para orar? Dos requisitos. Creer y que sea en el nombre de Jesús. Creer y que sea en el nombre de Jesús. Te comparto 1 Corintios 8:6, dice lo siguiente. Hay un Dios, el Padre,
por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Y como bien sabemos, nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo, el único mediador dado a los hombres, el único. Bien, a todo esto, a estos dos requisitos, podemos sumarle lo siguiente. Ojo, no son requisitos, sino que simplemente le podemos sumar a la oración diaria. Primero, leer la Biblia, porque la fe viene por el oír su palabra. O sea, supongamos que te encanta orar y vos decís, uy, pero me falta un poco de fe, o crees que te hace falta fe, o simplemente querés aumentar tu fe, lee la Biblia. No conocer las Escrituras es no conocer el poder de Dios. Otro punto que podés sumarle, que obviamente no es requisito, pero podés sumarle a la oración, es el de alabar, bendecir, exaltar, engrandecer a Dios. Dios está por encima de nuestros problemas y nuestras posibilidades. Y cuando lo alabamos, no solo alegras el corazón de Dios, sino que también te aumenta la fe. Otro de los puntos que le podemos agregar a la oración, que no es requisito, simplemente le podemos agregar, es el tiempo de acción de gracias. Dar gracias a Dios por lo que ya tenés, por lo que Él ya hizo y por lo que ya te dio. Porque la gratitud te ayuda a valorar y disfrutar lo que ya tenés. Bueno, Adri, reforzando lo que vos decías, en Mateo 21-22 dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y acá hay un énfasis. Dice, creyendo, lo vas a recibir. Adri recién nos decía que el leer la palabra aumenta tu fe. Entonces, vos cuando pedís algo que ya leíste que Dios puede hacer, aumenta esa petición porque sabés que Dios lo puede hacer. Entonces, creyendo, lo recibirás, porque es conforme a la voluntad de Dios. Bien, cosas que no son necesarias a la hora de orar. No ser religioso, no hacerlo estructurado, no hace falta que sea un horario específico, no, porque cuando oro a la mañana, Dios me escucha más que a la noche, que por ahí tiene un poco más de sueño. No tiene que ver con horarios, tiene que ver con la intensidad de tu corazón. Ni tampoco una postura. Si te acostás en el piso, es más válido para Dios que si lo haces sentado en el colectivo. No tiene que ver con eso. Ni tampoco el lugar donde estás orando, o que lo hagas en un lenguaje rebuscado, con un idioma de español neutro, o tampoco, como mencionaba Adrián, repetir oraciones que ya realizaron otros. No tiene sentido, vos podés coincidir, estar en el mismo espíritu con lo que está diciendo una persona, pero tiene que nacer de tu corazón. La oración es una manifestación de una petición tuya al Señor, de algo que le estás hablando al Señor. Tiene que ser sincero. Y no necesariamente tampoco tiene que ser con los ojos cerrados o hacerlo en voz alta. La oración tiene que ver con una actitud de corazón, de ganas de comunicarte y relacionarte con Dios. Quizás leas la Biblia y veas que hay personas, David, etcétera, un montón de personajes bíblicos que oraban en un horario determinado, de madrugada, por las noches, o que vas a ver que decían, hincaban su pie, estaban de rodillas, se postraban en el suelo, o un lugar específico, fui hasta tu altar y todo eso. Todo eso es súper válido. Lo que aquí estamos diciendo es que no tenés que necesariamente hacer eso para que tu oración sea respondida o que sea válida. Es tan importante entender esto como entender que cuando vos estás frente a Dios, de tu corazón y de tu vida tiene que nacer un respeto por su presencia, por su persona. Ten en cuenta siempre que estás ante Dios. Sé natural porque Dios ya te conoce, pero también sé respetuoso
Bueno, vamos con la tercera pregunta que la hizo Natanael de 11. Él nos pregunta, ¿qué hago si Dios no responde a mi oración? Excelente pregunta. Bien, cuando Dios nos responde, todos damos gloria a Dios, alabamos, lo bendecimos, actuamos con más fe, etc. Ahora, el tema está si Dios no nos responde, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, lo mismo, darle gloria a Dios. En el libro de Hechos leemos que Pablo y Silas estaban en la cárcel y se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y dice el relato que Dios respondió. Pero atención a esto. Antes de que ellos vean la respuesta a sus oraciones, aparte de orar, cantaban. No es un requisito cantar, pero esto nos revela que la prioridad en sus vidas, o sea, la prioridad que tenía Pablo y Silas, no era la respuesta de Dios, más bien era la comunión con Dios. En el Salmo 37:4 dice lo siguiente: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y otra de las versiones lo traduce de esta manera: disfruta de la presencia del Señor y Él te concederá de los deseos de tu corazón. Así que como consejo que te podemos dar es, si Dios no responde aún tu oración, no te desesperes, no camines por las paredes. Tenés un montón de cosas que hacer y deleitarte en el Señor mientras seguís orando y seguís clamando y seguís esperando la respuesta de Dios. Bueno, podemos dar también otros consejos prácticos. ¿Qué pasa si no tenés esa respuesta? No desmayes, tenés que seguir orando. Tenés que desarrollar la perseverancia. Extendé, si vos sentís que estás orando, también podés echar mano del recurso de pedir oración a la iglesia, a los grupos de oración. En nuestra congregación tenemos un montón de grupos que oran, el grupo Malaquías, los grupos liderados por otras hermanas líderes como Alejandra, tenés el programa de oración en la semana, en el canal de YouTube, y bueno, por supuesto, si formás parte de un grupo café u otros hermanos creyentes, apoyate en ellos para que te sientas respaldado por la oración de otros creyentes. El Señor nos anima a eso también. Juntate con alguien que sea más maduro en la fe, quizás contándole lo que está pasando y oran juntos, Él te pueda ayudar a identificar si algo que estás haciendo lo estás pasando por alto en todo lo que es la oración o lo que te está sucediendo a vos. Y muy importante, cuídate de personas o de situaciones que tengan una influencia negativa sobre vos, que te digan, no, mira, esto que estás orando, este milagro, no es para vos, ya oraste demasiado, todavía no pasó nada, a mí me parece que se pasó el tren, no, yo no creo que Dios pueda hacer esto. No, dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Y a veces también puede suceder de que Dios calla, de que no hay una respuesta. Y puede ser por muchos motivos. Por ejemplo, se puede estar poniendo a prueba tu fe. ¿Qué pasa ante un silencio de fe? Un silencio de Dios. ¿Seguís creyendo? ¿No seguís creyendo? También se puede estar poniendo a prueba tu carácter. A ver cómo reaccionás cuando algo no se concede en el tiempo que vos pensabas que se tenía que conceder. Se puede poner a prueba si buscamos principalmente lo que queremos o si querés al que buscamos. Y esto traducido de otra manera es, ¿qué es más importante para vos? ¿Lo que estás pidiendo o a quién le estás pidiendo? A veces tenemos que tener una mayor comunión con Dios. ¿Por qué? Porque quizás no hay respuesta, porque quizás no estamos entendiendo que lo que estamos pidiendo no nos va a beneficiar o simplemente no está en los planes de Dios. Entonces necesitamos ir todos los días a decir, Señor, yo quiero esto. Te pregunto, ¿me va a hacer bien? Te pregunto, ¿es lo que necesito? Y Dios te lo va a confirmar con una palabra o con otro hermano
o le va a hablar a tu espíritu. ¿Vas a sentir paz en una respuesta o lo contrario? En el Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo que está diciendo este Salmo es simple. Cuando uno va de mañana, no es literalmente, está hablando que lo primero que uno hace es presentarse delante de Dios. Pero mirá la actitud que tenía el rey David en este Salmo. Esperaré, esperaré, no desmayar, confiar. Dios es el dueño del reloj, el amo del tiempo. Vamos con la cuarta pregunta, Adri. Natanael nos vuelve a preguntar. Dice, ¿Dios se molesta cuando yo le pido cosas? Muy bien, excelente pregunta. Jesús nos enseña que Dios no se molesta. Y aparte nos enseña que seamos insistentes. En Lucas 11 encontramos la parábola del amigo inoportuno, titulada así por muchas Biblias. El hombre de esta parábola necesitaba ayuda. Aunque era tarde, se atrevió a tocar la puerta de su amigo. Y dice que lo atendieron por su insistencia. Atención acá, porque la parábola no da a entender que Dios se molesta cuando traemos nuestras peticiones. Acá en esta parábola Jesús nos enseña algunos puntos. Primero, que Dios es tu amigo, porque fíjate que la parábola le pide a su amigo, no a un vecino, no a un conocido. Bien, entonces Jesús nos está enseñando que Dios es tu amigo y que tengas la confianza con Él como la que tenés con un amigo, quien te va a ayudar. Nadie va a su amigo que si vos sabés de antemano que no te va a ayudar, le vas a ir a pedir ayuda. Con Dios vas a la oración sabiendo de que Él te va a ayudar porque es tu amigo y porque te ama. Otro de los puntos que nos enseña Jesús a través de esta parábola es que seamos osados, valientes, atrevidos, audaces. Fíjate que el hombre de esta parábola, aunque era tarde, se atrevió a tocar la puerta. Otro de los puntos es que seamos insistentes. Fíjate que si bien fue atrevido, fue osado, también fue insistente. Y el amigo se levantó, lo atendió y le dio lo que necesitaba, por su insistencia y la amistad que los unía. Otro de los puntos que nos enseña Jesús por medio de esta parábola es que Dios está dispuesto a ayudarte, aunque seas inoportuno, aunque seas insistente. No lo enoja tu insistencia, al contrario, genera la respuesta de Dios. Eso es lo que nos enseña Jesús, que Dios no se enoja por tu insistencia y que al contrario, eso va a generar la respuesta. Jesús enseña que siempre debemos orar y nunca darnos por vencido. En la Biblia también vemos una frase que dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. ¿Esto qué significa? Volvemos a este concepto de la oración como una relación, como alguien que no te abandona, sino que está constantemente con vos. Entonces vos podés orar en cualquier momento e insistir y pedir. Desarrolla también un carácter en vos esta perseverancia. La palabra también dice, el que pide, recibe. Al que llama, como esto que habíamos visto, que golpea la puerta, se le abre la puerta. El que busca, encuentra. ¿Qué significa esto? Que Dios está siempre dispuesto a tu oración. Dios está siempre receptivo a tu oración. No tengas vergüenza, no te eches a menos. Entrá en una relación, entremos todos en una relación para conocer con quién nos estamos relacionando, a quién le estamos pidiendo y cuál es su naturaleza. Por eso le pedimos, no te rindas. A veces nos perdemos las bendiciones, las sanidades y los milagros, ¿sabes por qué? Porque no perseveramos en la oración. Y nosotros mismos nos ponemos un tiempo límite y decimos, bueno, ya está, si no me respondió acá, no tengo que seguir orando. Y no es así, no es así. ¿Cómo vas a desarrollar perseverancia si no seguís? Bueno, en la parábola de la viuda y el juez, lo ves en la Biblia ahí en Lucas 18, Jesús nos enseña nuevamente de ser insistentes y no darse por vencido
por no ver resultados inmediatos. Esta viuda se presenta delante de un juez y una y otra vez, insistentemente, le pide lo mismo y el juez en un momento se cansa y dice, bueno, la verdad, en otras palabras, yo lo estoy parafraseando, no sé si tiene razón o no tiene razón, lo que me está pidiendo, pero en un momento ya me está pidiendo tanto que se lo voy a dar. Y bueno, este juez no era misericordioso, ni piadoso, ni amoroso como Dios, pero Dios nos dice, a través de lo que dice Jesús, si este juez, siendo así, le concede lo que le pide la viuda, ¿cuánto más Dios te lo va a dar, que te ama y te escucha y te tiene en alta estima? Es más, en esta parábola, en el primer versículo, Jesús dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, Diego, Micaela de Barracas nos pregunta lo siguiente: ¿por qué oramos en voz audible? Una pregunta, ¿eh? No sé si vamos a decir que tiene que ser en voz audible, pero sí podemos juntos ahora buscar varias razones de por qué oramos en voz audible. La primera es que nos ayuda a concentrarnos. Tenés una idea, tenés oído y al decirlo reafirmás esa idea que la estás escuchando y la estás diciendo. Entonces, ayuda un poquito a desarrollar la convicción, ¿no? Por eso, oír la palabra despierta fe. Segundo punto, segunda razón, hacer consciente de lo que decimos y a quién. Esto lo habíamos hablado también en una de las respuestas, pero qué bueno poder mencionarlo de vuelta. Una tercera razón es que exaltamos y reconocemos el amor y el poder de Dios. En voz audible decimos que Dios nos ama, que Dios es poderoso y que somos bendecidos por Él. Y esto que es audible es porque está dentro y necesita salir y ser manifestado. Bueno, otra razón es que expresa nuestra fe. Es una manera de expresar nuestra fe a nosotros mismos y también decirlo ante un mundo espiritual que existe. Dice en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Nuestro hablar es una expresión de fe y crea realidades, como nos enseña Jesús, que dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, otra vez, nuestro hablar diario es una expresión de fe y crea realidades. En cuanto a la declaración, siempre tiene que estar unida a un propósito de Dios. Bien, dice la Biblia que por medio de Cristo nosotros somos embajadores del reino. Y un embajador no hace lo que él quiere, sino que transmite lo que representa, al reino que representa. Entonces, yo con mis declaraciones declaro aquello que Dios quiere que se haga, el propósito de Dios. No mi propio propósito, sino que el propósito de Dios, a quien yo represento. Bueno, Adri, vamos con la última pregunta del día de hoy. La segunda pregunta que nos hace Micaela. Qué buena pregunta. Dice, si oro con mis pensamientos o con la voz apenas audible, ¿Dios me escucha igual? Excelente pregunta. Micaela, la Biblia no menciona una oración en silencio, pero eso no significa que sea menos válida que la oración en voz alta. Lo que sí menciona es la oración en privado, que obviamente la oración en privado puede ser en voz alta o no. Atención a esto, porque nada de lo que hagamos, digamos o pensemos está oculto a Dios. Dios no necesita oír nuestras palabras para conocer nuestros pensamientos y menos nuestro corazón. Él tiene acceso a todas las oraciones dirigidas a Él, sean habladas o no. Acordate que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, conocía el corazón de las personas, así que tu oración no importa si es para adentro con tus pensamientos o con voz audible. Dios la va a escuchar igual. Entendemos que el Señor sabe lo que necesitamos. Y muchas veces
no da el tiempo, o a veces en una situación que surge una necesidad y estás en el medio de un montón de personas y por ahí no lo podés hacer audible, o fuerza mayor, a veces, no sé, te sacaste una muela o no podés expresarlo por lo que fuere, eso no significa que Dios no te va a escuchar si se lo estás pidiendo con todas tus fuerzas. De hecho, hay una palabra que dice que amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Bueno, cuando le estás pidiendo con todo eso, no es menos válida que la oración hablada. El fruto de nuestra intimidad con Dios, ¿sabes lo que te va a dar? La certeza que aunque no lo digamos audiblemente, Él ya sabe lo que necesitas y Él te da lo que necesitas conforme a todo lo que te puede dar en Cristo. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias nuevamente por las preguntas, sus comentarios, sus saludos y la difusión del programa. No se olviden que tienen una dirección de mail para que nos puedan seguir enviando preguntas. Bueno, y justamente como el tema de hoy fue la oración, queremos cerrar orando. Señor, queremos darte gracias por este espacio en el cual estamos creyendo y con este tema puntual, Señor, de la oración que lo reflejaste tanto en Jesús, pedimos que haya un despertar en nosotros, en todos nosotros, por querer ir corriendo a tu presencia, a orar, a conversar, a conocer más de vos y a crecer en esta relación de intimidad. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, nos vemos la semana que viene.